Hola amigos, les saluda Kenia Pinto. Bienvenidos a este espacio Profesionales Comprometidos, donde abordaremos un tema de suma importancia relacionado con las características de la familia venezolana y sus implicaciones en la enfermería comunitaria. Hoy, en compañía del profesor Gustavo Alcántara. Bienvenido, profesor. Gracias. Profesor asociado a la Universidad de los Andes, Facultad de Medicina, Departamento de Ciencias de la Conducta en la Cátedra de Sociología. Respecto a esto, profesor, nos gustaría saber qué conceptualización tiene usted acerca de lo que es la familia venezolana. Bien, ante todo debemos definir lo que es la familia, ¿sí? La familia es una institución social, ese es el término del cual debemos partir, quizás la institución social más importante y fundamental en toda sociedad porque es la primigenia. Dicen, los sociólogos y antropólogos están de acuerdo en decir que la primera institución social que surge para conformar la civilización es precisamente la familia. Y esta misma puede ser entendida como un núcleo compuesto por personas, los cuales tienen entre sí diversos vínculos, básicamente vínculos de parentesco y de afecto. Muy bien, profesor. Sabiendo esta definición, ¿cuáles cree usted podrían ser las características de la familia venezolana? Bien, particularmente la familia venezolana debemos enmarcarlo en el contexto latinoamericano, ¿bien? Porque la familia venezolana no es ajena a la formación que tuvo esta institución a lo largo de todo lo que fue el proceso de colonización, ¿no? en los diversos países que hoy actualmente pues, conocemos dentro de nuestro contexto latinoamericano. Entonces, en ese sentido, lo que caracteriza a la familia venezolana, según diversos autores, y es la teoría a la cual yo me acojo, es la de la matricentralidad. Es decir, existen diversos tipos de familias. Por ejemplo, fundamentalmente en las familias suelen haber parejas, ¿sí? Pero la pareja, sin embargo, puede existir solamente para un momento en el cual se da la procreación de los hijos y luego puede disolverse esa pareja. Entonces, por lo general, predominantemente en Venezuela, la familia queda compuesta por madre e hijos. Bien, fíjense que aquí está la ausencia del padre, por ejemplo. También se dice que hay excepciones a este modelo que viene a ser el predominante en la familia popular venezolana, y esa excepción se da en los estados andinos, básicamente, Mérida, Táchira y en menor medida Trujillo, en la cual pues sí, los estudios demográficos han demostrado mayor presencia de padres, ¿bien? Al menos desde el punto de vista formal. De manera tal que la característica esencial de la familia venezolana es que va a estar centrada en torno a la figura de la madre. No es un matriarcado propiamente dicho, porque no se trata de que la autoridad y el poder de la sociedad gire en torno a la figura de la madre, no, porque estamos claros que se trata de una sociedad machista en la cual nosotros estamos viviendo. Pero sí, la figura fundamental dentro de la familia y la que le da la cohesión y el vínculo de unión y de afecto viene a ser la figura de la madre. Muy bien, profesor. Conociendo las características de la familia venezolana, según su opinión, ¿qué factores han contribuido a la modificación de la estructura como tal de la familia venezolana? Bien, fíjate que aquí tenemos que hacer un recuento sociopolítico e histórico para ver los principales factores que han incidido efectivamente en la estructura familiar. Y aquí tenemos que mencionar desde el punto de vista económico, Venezuela, pues si bien vivió un auge petrolero durante diversas etapas históricas, ¿sí? Hoy en día podemos hablar de una crisis, ¿no? Una crisis que viene marcada por los precios del petróleo, y eso trae como consecuencia uno de los principales problemas de salud pública que nosotros estamos viviendo en el contexto nacional, pero también en el mundo, como es la pobreza, ¿bien? Entonces, en un país rentista, como un modelo económico rentista como Venezuela, la caída de los precios del petróleo viene a significar un repunte de la pobreza. En estos días estuvimos revisando un trabajo en el cual se hacía referencia al hecho de que cuando una familia está en pobreza, por lo general la mujer tiene cierta dependencia económica de la figura masculina, de su pareja, ¿bien? Y esto hace que incluso la mujer acepte ciertos aspectos como por ejemplo, y que son negativos, como por ejemplo la infidelidad. Entonces se hizo un trabajo de campo en una población en las áreas populares de Caracas, y quedó demostrado que la mujer aceptaba en cierta medida la infidelidad, pero era como consecuencia sobre todo de su situación de precariedad económica. Entonces eso desde el punto de vista económico.
Pero también debemos citar otras variables, ¿no? Como la variable religiosa, por ejemplo. Fíjense que existe la institución del matrimonio. Bien. Y ese matrimonio, desde el punto de vista religioso, viene siendo el eclesiástico, el cual por lo general, el eclesiástico siempre va de la mano con el matrimonio civil. Y fíjate que aquí podemos tener diversas tipologías de familia. Puede haber una familia donde haya matrimonio eclesiástico y civil, puede haber una familia solamente con matrimonio civil, también se habla de las uniones de concubinato, bien. Hay autores que mencionan otros tipos de familia, como por ejemplo el queridato. Fíjate que aquí se trata de un hombre que tiene varias parejas, ¿bien? Entonces, por lo general, la figura paterna, por eso es que está ausente en muchos de los aspectos. De manera tal que la variable religiosa también, y por ser Venezuela de tradición católica, pues viene también a marcar la forma y la estructura de la familia venezolana y a insertar ciertos y determinados valores muy importantes de cohesión. Sabiendo esto, ¿qué teoría considera usted que debe manejar un profesional de enfermería para brindar un cuidado cultural congruente a la familia? Fíjense que el concepto de familia y el concepto de cultura son centrales dentro de la teoría social y la teoría antropológica. Y de esas dos grandes áreas de estudio se ha nutrido la enfermería para perfeccionar las teorías que va a aplicar para darle el cuidado y la salud tanto al individuo como a la comunidad. Y en este sentido, a mi parecer, los principales aspectos teóricos que debe manejar el profesional de enfermería y que debe cultivar durante su formación académica son los de relativismo cultural y etnocentrismo. ¿Por qué? El relativismo cultural nos viene a definir en qué cultura o cuál es la cultura de adscripción que nosotros tenemos, cuáles son nuestras costumbres, ¿sí? Cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestros valores. Ese es el relativismo cultural. El relativismo cultural nos dice que nosotros no debemos juzgar a las demás personas, ¿sí? En base a nuestra propia cultura, en base a nuestras propias creencias y valores, sino que debemos colocarnos en el lugar de esa persona para poder comprenderla. El hecho de comprender por qué una persona actúa de determinada manera y por qué tiene ciertas creencias específicas, pues eso nos va a llevar dentro del área de la enfermería a brindar un mejor cuidado. ¿Por qué? Porque fíjese que la familia también puede variar en su estructura y composición, dependiendo si es una familia que se da en el ámbito urbano o en el ámbito rural, ¿sí? Entonces, un profesional de enfermería que venga de la ciudad, pues tiene que saber cómo comprender y ponerse en el lugar, en los zapatos de, por ejemplo, una familia de un pueblito. ¿Por qué? Porque son muy distintas, son muy diversas las costumbres que puede tener y eso hace que tenga un determinado comportamiento ante el proceso de salud-enfermedad. ¿Bien? Perfecto. Profesor, con base a lo antes mencionado, ¿considera usted que la práctica de enfermería comunitaria podría generar un impacto en la intervención de la familia, tomando en cuenta que existe una crisis social, cultural y de valores? Ciertamente la enfermería puede y está en la obligación de generar un impacto en la familia venezolana, sobre todo desde el punto de vista de la promoción de la salud, porque en el ámbito comunitario la promoción pues, es el punto de partida, por supuesto, abarcando los 3 niveles de atención en salud, pero en el que debemos hacer más énfasis es en el de la promoción. Y para eso la enfermería comunitaria se constituye como un área, lo llamaría yo, de intersección entre diversos saberes académicos. Se toman de una parte teoría clásica de la enfermería, pero también se nutre de teorías que vienen de otras áreas, como la sociología, la antropología, incluso el derecho, la economía, ¿sí? Tienen que nutrirse de aspectos de otras áreas para poder abordar la comunidad en su complejidad. Y la familia, por supuesto, como principal institución de socialización para que los individuos aprendan la cultura. Ya para finalizar, conociendo o sabiendo que entre las alteraciones de la dinámica familiar existen o nos encontramos familias que son funcionales y disfuncionales, ¿cuáles cree usted que sean la estrategia o cuáles podrían ser las estrategias para abordar este tipo de familias que actualmente se presentan en la sociedad venezolana? Bien, fíjate que existen diversos instrumentos que nos permiten medir
cuál es el grado, cuál es el nivel de funcionalidad o disfuncionalidad de ciertas y determinadas familias. Uno de los más conocidos es el APGAR, ¿sí? Que mide, por ejemplo, aspectos como la adaptación, ¿sí? Mide el desarrollo, mide el crecimiento, mide la afectividad, la resolución que se da con respecto a cierto y determinado núcleo familiar, y es muy importante que el profesional de enfermería maneje y comprenda estos tipos de instrumentos para recabar datos con respecto a cuál es el nivel cierto de funcionalidad de una determinada familia. Sin embargo, por ser la familia una institución compleja, pues esto no es suficiente. Debe abordarse de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria este tipo de intervenciones. Es decir, la enfermería coloca de su parte, pero debe trabajar de la mano con todo el equipo de salud, y no solamente con ese equipo, sino que tiene que trascender de allí, porque los problemas que se dan al interior de la familia, tomando en consideración ese concepto de disfuncionalidad, pues también le competen a otras áreas, es decir, es un problema intersectorial, que no solamente podemos resolver desde el sector salud, sino que debemos integrarnos y de esa forma, apoyándonos con las teorías y con los conceptos de otras áreas del saber, pues dar un abordaje más integral para poder, en primer lugar, determinar cuál es la situación de salud de esa familia, hacer un diagnóstico, una valoración, y a partir de allí poder aplicar ciertas y determinadas intervenciones. Porque una de las preguntas anteriores hablábamos de que uno de los grandes problemas de la salud hoy en día es la pobreza. Exacto. Bueno, ese problema es un problema complejo y por lo tanto debe ser abordado de manera interdisciplinaria. Allí entonces la enfermería debe ir de la mano con otras disciplinas para producir explicaciones que puedan en cierta medida pues abarcar mucho más. Formando como un equipo allí para... Exactamente, un equipo que abarque todos los aspectos que ese problema significa, todas las variables que tienen y que vienen a conformar un sistema de variables. Es decir, aquí tenemos que hacer síntesis, tenemos que integrar, ¿sí? Dispersando el conocimiento y aplicando solamente ciertas ópticas a través de o ciertas miradas por medio de lentes muy específicos, pues no vamos a poder abordar toda esa realidad en su complejidad. De manera tal que eso es lo fundamental, integrar el profesional de enfermería con el equipo de salud e ir de la mano con ese equipo interdisciplinario e intersectorial. Bueno, le damos las gracias al profesor Gustavo Alcántara por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos. Éxitos, profesor. A todo el equipo de producción y a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.